Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo video. Mi nombre es Dani Illesca y en este espacio compartimos diferentes temáticas que me han ayudado y me siguen ayudando en mi camino de autoconocimiento, de autosanación. Y por supuesto, dentro de todos esos caminos está la maravillosa estrategia o enfoque terapéutico de la biodescodificación que nos ayuda a entender las causas emocionales de los diagnósticos y enfermedades. Así que en esta lista vas a encontrar diferentes videos en los que hemos ido ahondando estas causas emocionales. Por supuesto, no con la misma profundidad que van a tener en el curso de biodescodificación para la autosanación, pero que te pueden permitir tener esta visión general y holística de todo lo que he leído y aprendido de esta temática. Así que el día de hoy nos vamos a enfocar en los dolores de garganta, en los problemas de garganta y qué causas emocionales encontramos que se comparten entre diferentes sintomatologías y por supuesto de qué manera podemos guiar los procesos de autosanación más allá de lo que a los médicos, más allá de los tratamientos que tú elijas, entender que nosotros podemos sanar de manera mucho más profunda si apoyamos los tratamientos médicos desde el entendimiento profundo. Vamos allá. En la biodescodificación, los problemas de garganta, como la faringitis, la laringitis, las anginas y los problemas incluso más crónicos, como problemas a las cuerdas vocales o la afonía, se interpretan principalmente como síntomas emocionales relacionados con la comunicación reprimida, con los conflictos no expresados, con las dificultades para expresar los propios sentimientos y pensamientos, porque la garganta es vista simbólicamente como el canal de expresión verbal y emocional, y cualquier problema en esta área se asocia con dificultades para decir lo que se piensa o siente, o con situaciones de incomodidad o miedo a la expresión. En otras palabras, si los trastornos de garganta reflejan a nivel emocional que hay algo que la persona no puede o no quiere decir, o que teme decir por alguna razón, esto se va a mostrar en problemas de garganta. Es como que la persona tiene este miedo a expresar por alguna razón, sea consciente o inconsciente. Entonces, el día de hoy vamos a estar analizando algunos grupos de causas u orígenes emocionales. Y un primer grupo de origen emocional podría ser todos los problemas que tienen que ver con el miedo a la expresión o la represión de la propia palabra. Y es que, como ya dijimos, los problemas de garganta suelen estar ligados a esta dificultad para expresar los pensamientos, para expresar las emociones o incluso los deseos. Entonces, pueden ser reflejos de esta dificultad o un miedo muy profundo a miedo a la reacción de los demás cuando la persona diga eso o miedo a ser incomprendidos cuando exprese eso. Entonces, la represión de la palabra, la dificultad para comunicarse de manera abierta, puede generar esta tensión y bloqueo en la zona de la garganta. Entonces, en este caso, el conflicto emocional tiene que ver con esta situación emocionalmente conflictiva que está viviendo la persona, en la que siente que no puede hablar o no puede decir realmente lo que piensa por miedo a las consecuencias. Si la persona puede estar guardando secretos, ocultando sentimientos importantes, que a lo mejor si se expresaran podría causar conflictos más graves o crisis en las relaciones. Por ejemplo, una persona que no se atreve a hablar en una reunión de trabajo por miedo al que dirá, por miedo al juicio interno, o alguien que guarda rencor o que guarda enfado con alguien, pero no se atreve a decirlo para no tener más problemas, puede empezar a tener estos dolores de garganta como una manifestación física de esa presión emocional. Como segundo grupo de causas, podríamos ver todos los conflictos familiares o conflictos interpersonales, porque la garganta desde este enfoque se considera especialmente relacionado con la comunicación familiar o lo que consideramos familia, o sea, amigos, personas elegidas. Entonces, los conflictos familiares no expresados o los problemas en las relaciones cercanas, sean de amigos, de pareja, de familia, de sangre, pueden generar esta sensación de, entre comillas, estrangulamiento emocional, que se traduce en dolor ahí, en la garganta, en inflamación en la garganta. Y el miedo a expresar la verdad
o esta incapacidad para defender los propios derechos, las propias creencias o los propios argumentos, también puede bloquear la garganta, ¿ya? Y en este caso, los problemas de garganta suelen surgir cuando una persona no se siente escuchada o no se siente comprendida en su entorno cercano o con sus relaciones más cercanas. Entonces, el conflicto emocional tiene que ver con esta situación en la que la persona no puede defender sus opiniones o no puede expresar sus verdaderas necesidades de manera adecuada. Por ejemplo, un hijo que le da miedo expresar lo que siente, lo que piensa frente a los papás autoritarios, o una persona que tiene dificultades para comunicar sus emociones a la pareja, puede experimentar este dolor en la garganta, nuevamente resultado de esta represión emocional. Tercer grupo de causas podría estar todo el miedo a las consecuencias de hablar, porque muchas veces el dolor de garganta, además de la represión que ya hemos visto, refleja este miedo a las consecuencias de después de expresar eso importante. O sea, la persona puede tener miedo a lo que va a suceder después de decir eso. ¿Qué sucederá si ella dice lo que realmente piensa? Ya sea por miedo a causar un conflicto mayor, ya sea por miedo a ser rechazada por el grupo, o sea porque la persona pueda sentir que va a ser incomprendida por los demás. Y este tipo de miedos genera una tensión interna, una tensión emocional que se refleja en la garganta. No puedo decir eso. Y acá la persona puede estar transitando una dificultad para tomar decisiones importantes o puede estar enfrentándose a una situación en la que hablar o decir lo que siente podría cambiar el curso de su vida o su relación con otros o un antes y un después. Entonces, este miedo es tan profundo y genera una barrera en la garganta. Por ejemplo, una persona que piensa que decir una verdad importante que se ha escondido podría afectar su seguridad emocional o afectar una relación en específico. Y acá se manifiesta entonces ese miedo reprimido como una inflamación y un dolor en la garganta. Ahora, si hay mucha inflamación, también hay que ver qué cólera o qué rabia reprimida hay ahí que enoja tanto a la persona que además hace que esto se inflame. Aquí vemos en el video de las inflamaciones, ¿verdad? Como cuarto grupo de causas, podríamos mencionar todas las situaciones en las que se genera esta sensación de impotencia para defenderse. Y acá, la sensación de impotencia o la falta de poder personal que hacen que una persona no se defienda en una situación determinada, que si alguien siente que no tiene el derecho a defenderse o no tiene la capacidad para expresar sus puntos de vista o para defenderse verbalmente, generan esta frustración interna muy profunda y esa frustración y sentimiento de incapacidad puede bloquear la zona de la garganta. En este caso, el conflicto emocional tiene que ver con la desvalorización también, porque la persona puede sentir que está siendo oprimida o que sus opiniones no tienen valor en un contexto determinado, por ejemplo, en el trabajo o específicamente en la familia. Entonces, acá este conflicto se traduce en el dolor de garganta, porque finalmente es un dolor que me impide hablar o que me causa dificultades para. Y acá es bien interesante porque muchas veces sentimos dolores de garganta en ciertos contextos y en otros no. Entonces, ese dato peculiar ya te muestra que no en todos los contextos humanos generamos esta sensación de impotencia para defendernos, porque no todos los ambientes nos generan esa amenaza. Por ejemplo, una persona que siente que no puede hablar abiertamente con su jefe, específicamente con él, o en un ambiente social donde sus opiniones no son bienvenidas, puede tener dolores recurrentes de garganta en ese contexto. O incluso dolores más permanentes y más profundos si pasa demasiado tiempo en ese contexto donde no puede expresarse. Como quinto origen o causa, podríamos mencionar todos los trastornos de la identidad o confusión personal, confusión respecto a nuestra propia identidad. Porque acá la garganta también se puede estar relacionando con la expresión de nuestra voz propia, de nuestra voz interna, de nuestra identidad, y está muy ligado a lo que plantea el chakra Vishuddha, que tiene que ver no solo con la verdad en la palabra, es decir, no decir mentiras porque es un chakra que se bloquea con la mentira, sino que también plantea la verdad interna. Entonces, no reconocer lo que realmente queremos hacer, lo que realmente queremos decir, lo que realmente somos, que realmente nos gusta, es una forma de confusión personal
Puede que no haya una mentira, pero sí hay una omisión de la verdad interna. No estamos alineados con nuestra voz interna, con nuestra verdad interna. Entonces, los problemas de garganta pueden estar relacionados con esa confusión interna, confusión personal, con esa dificultad para encontrar la propia voz, tu propio canto. Y en este contexto, los problemas de garganta reflejan esa falta de claridad sobre quiénes somos, sobre quién es uno mismo, o la incapacidad para afirmar y reafirmar la propia identidad. Entonces acá, como conflicto emocional, se ve que hay una falta de autenticidad. Se ve que está esta falta o esta dificultad para expresar la verdadera esencia. Esta falta de autenticidad en la forma en que la persona se expresa o la forma en que la persona se relaciona con los demás. Se va generando este bloqueo emocional porque está bloqueándose la identidad de la persona. Este bloqueo es resultado de la dificultad que tiene la persona para expresar quién realmente es, para expresar la esencia de sí misma. Por ejemplo, alguien que se siente presionado por las expectativas de su familia o sociales, que se tiene que comportar de cierta manera, pero que no está siendo fiel a sí misma o a sí mismo, esa persona puede desarrollar problemas de garganta recurrentes como reflejo de la negación de su verdadera identidad. O por el hecho de que está tan confundida o confundido que no puede identificar su verdadera esencia, no puede verla, no puede Vamos a ver ahora algunos tipos comunes de problemas de garganta o bien recurrentes. Resulta que tú puedes indagar mucho más en los diccionarios de biodescodificación para profundizar las causas específicas, o puede ser parte de nuestro curso de biodescodificación para la autosanación, donde vamos profundizando todo esto, las fases, etc. Como primer ejemplo, podríamos ver la faringitis, que es quizá la manifestación más recurrente de dolor de garganta. Y en este caso, para la biodescodificación, estos dolores están muy asociados con el miedo o la incomodidad para hablar, que es lo que hablamos en general. Entonces, como ya hemos visto, la persona puede estar reprimiendo algo que necesita decir, pero que siente que no puede hacerlo debido a esta falta de libertad para expresarse, sea cual sea la razón o el contexto de esa falta de libertad. En el caso de la laringitis es la inflamación de la laringe que puede estar asociada directamente a un bloqueo de la expresión verbal por un estrés emocional más profundo todavía que el caso anterior. Está esta sensación de no ser escuchados. Y cuando esto ocurre, cuando la persona experimenta que está esa tensión interna porque necesita callar o guardar silencio, es decir, que hay algo en el interior de la persona que, que la está llevando a que quiera callar, porque en realidad hablar le generaría un estrés mucho mayor. Entonces, en este caso tiene que ver con el estrés. Todo lo que sea amigdalitis se asocia con el conflicto de no poder decir algo importante. Y acá la angina puede reflejar una incapacidad de expresar lo que uno siente o necesita comunicar y una dificultad mayor para responder a ese estrés. Entonces, si se fijan, están súper ligadas, son súper similares y podríamos quizás hacer una diferencia en cuanto a los nódulos en las cuerdas vocales, porque en ese caso puede ser un indicio de que la persona ha estado gritando emocionalmente, o sea, se insiste en expresar algo, pero que no ha sido escuchada, o bien que ha reprimido sus emociones durante mucho tiempo. Pueden ser cualquiera de los dos polos o extremos. Y muchas veces esto se da en personas que tienen una gran carga emocional acumulada, que han estado ignorando sus necesidades emocionales. Como digo, puede que la persona lo haya expresado, pero que fue ignorada en sus necesidades emocionales y sigue estando en esa circunstancia o en ese contexto en que no es respetada o que no se están considerando sus necesidades emocionales. Entonces siempre está como esta indiferencia a las propias necesidades emocionales. Y si te fijaste, todas tienen en común que está latente este conflicto emocional de dificultad para expresar. Entonces, todos los problemas de garganta, sean cual sea como la parte específica donde se está manifestando, o sea, una inflamación o sea, un virus, pero lo que esté afectando acá, están vinculados a conflictos emocionales ligados a la dificultad de expresar. ¿Ya? Y como que recordar ese tema general. O sea, por miedo, por ignorar nuestras necesidades emocionales, por represión, por miedo a lo que va a pasar después, por cualquiera de las razones
que vimos en este video va a estar esta dificultad de expresión. Si tienes alguno de estos problemas, abordas también la profundidad del quinto chakra. Acá en este canal hay videos asociados donde profundizamos, porque también el quinto chakra se relaciona con el segundo. Y la conformación o el diseño biológico de los órganos, incluso de los canales, se parecen, son muy similares. Entonces, es interesante también ver esa sabiduría interna, tiene unas razones espirituales. Así que te invito a que si te interesan estos temas, puedas también ver esos videos que están en este canal, porque acá no solo está la voz que expreso desde la lógica racional, desde lo cognitivo, sino también hay una voz que expresa nuestra identidad más profunda, más energética, muy ligada a nuestra creatividad, a nuestra capacidad creativa y creadora. Esta capacidad que tenemos de manifestar una propia, una autenticidad, ¿ya? Entonces está muy ligada al segundo chakra. Y bueno, como guías para la sanación, en este caso, vamos a considerar frases sanadoras, porque como lo he visto en los últimos videitos, hay ocasiones en que el autoanálisis tiene que ser propio y que puedas tú generar tus propias frases según la causa específica que sea lo que te está bloqueando tu voz interna. Que creo que ya cuando varios videos te he dado yo las frases, creo que ahora puedes considerar tú tus propios mensajes. Según lo que esté bloqueando tu voz interna, tú ve guiando tus propias frases. Así que acá, como guías para la autosanación, tenemos que considerar que el tratamiento emocional para los dolores de garganta desde la biodescodificación incluye ayudar a la persona a reconocer esos bloqueos y obviamente identificar la causa que está detrás de esos bloqueos. Entonces, según mi cosecha, para avanzar en este reconocimiento y liberación emocional, algunas posibles soluciones serían: primero, probar todas las técnicas que te sirvan de expresión emocional. O animar a la persona que está sufriendo esto, o animarnos, si es que nosotros lo estamos viendo, a liberar lo que sentimos. Aprender a comunicar lo que pensamos, lo que sentimos, de manera abierta, de manera honesta. ¿Cómo trabajamos la expresión emocional? Hay millones de formas. En la psicoterapia y la arteterapia, quizás trabajar con un diario de expresión escrita, quizás trabajar con el diálogo profundo con una amistad en particular, con sesiones abiertas, genuinas, tú ver cómo lo puedes hacer, ¿ya? En la lista de reproducción hay varias técnicas que sanan que te puedes. En segundo lugar, yo creo que es muy importante el trabajo que hagamos con el miedo, porque si estamos viviendo algunas de estas temáticas o síntomas, tenemos que ayudarnos o ayudar a la persona a superar ese miedo al rechazo o el miedo a las consecuencias que tiene expresar una verdad. Y acá es muy interesante que si está este miedo latente, es muy probable que haya un secreto familiar que está bloqueando de alguna manera la expresión. Y aquí también sería muy interesante que dentro de todo lo que vayas descubriendo al trabajar con tu propio miedo, veas si te hace sentido hacer una constelación familiar donde se puede observar si hubo secretos o mandatos familiares que tuvieron que ver con el silencio, o bien si tú todavía tienes votos de vidas pasadas relacionados con el silencio. Porque en el fondo está este miedo a que si sabía una verdad, si se enteraban de esa verdad, hubiese un caos en ese grupo humano o hubiese una pérdida de relaciones. Entonces, o de otro tipo, pérdida de otro tipo. Entonces, es muy importante trabajar con ese miedo a las consecuencias, con ese miedo al rechazo, trabajar también la autoconfianza en la forma de comunicarnos y de repente entender que si hay personas que no están dispuestas a escuchar una verdad o no están dispuestas a aceptar una verdad, a lo mejor no tienen que formar parte de nuestra vida. Y acá como quizás datos freak, te voy a dar un ejemplo que me pasó hace unos meses, hace un tiempo, que una amiga muy amada, muy querida, entre comillas, fue cómplice de un abuso porque no fue parte de la acción, no fue cómplice de la ejecución de ese abuso, pero sí fue cómplice porque se negó a comunicarlo, a transmitirlo cuando la víctima pidió ayuda o contó. Entonces, fue cómplice de la vulneración de derechos de esa menor de edad por miedo al que dirán, porque era tan complejo en términos de clase social y apariencia. Y acá es complejo, porque claro, se nos caen amistades,
podemos decir que tenemos los mismos valores, pero si en nuestro actuar no actuamos en coherencia con esos valores, entonces no tenemos los mismos valores. En este caso, el silenciar o el mirar para otro lado, el hacerse el tonto, el decir, bueno, no me corresponde a mí, respecto, por ejemplo, al abuso de un menor, no querer mencionarlo, no querer hablar de eso, ver que el tema va a desaparecer solo por no hablarlo, es un tipo de complicidad, aunque sea súper incómodo de conversar, ¿cierto? Entonces, yo creo que muchas generaciones han estado con este miedo al que dirán, han estado escondiendo secretos familiares dolorosos, en constelaciones se ven muchísimos incestos, asesinatos, secretos de todo tipo con tal de mantener legados, herencias y cosas. Me parece que ya no estamos como tiempo en que podamos seguir cargando con estos errores propios o errores de otros, o errores de otras generaciones. Y también tenemos que tener esa confianza, que quizá las personas que no están preparadas para escuchar esas verdades, es mejor que no formen parte de tu vida. ¿Ya? Y esto no es dejar de ser espiritual, porque todos somos uno, sí, a nivel de alma, pero a nivel de conciencia estamos todos en diferentes fases del camino. Así que bueno, espero recién la habla. Dicho eso, quizás otra guía para la podría ser abordar todos los conflictos familiares o interpersonales, problemas que tengamos, lo que se habla como sanar las relaciones. Y acá el trabajo terapéutico que podamos hacer, ya sea con terapias energéticas, ya sea con constelaciones familiares, ya sea con psicoterapia, el camino que tú elijas, tiene que enfocarse en, claro, por una parte, mejorar la comunicación, mejorar la forma de decir las cosas, mejorar conflictos que quizás hayan podido pasar, tener reconciliaciones, pero también entender que hay ocasiones, y esto también se trabaja en constelaciones, que hay ocasiones en que nosotros no podemos sanar la relación, sea porque la persona falleció, sea porque la persona no comprende, no está en conciencia, o porque nos ponemos en riesgo si nos acercamos a esa persona. Y en realidad, claro, sí necesitamos sanar el vínculo, sobre todo cuando son personas importante en la vida, ¿ya? Y el vínculo es la conexión entre las almas. Entonces, si tú tienes un conflicto emocional muy profundo, muy doloroso, con mamá o con papá, que son referentes que uno no puede sacar de su vida, porque negar esas energías es negar todo en la vida. La abundancia, la salud, el éxito, la fuerza vital, todo. Entonces, cuando nosotros no podemos tener relaciones importantes, sí podemos enfocarnos en sanar los vínculos. Y esto quiere decir que tú puedes y tienes que sanar a esa persona en tu corazón. Lo mismo si es una persona que tú amaste mucho, entender que puedes sanarla en ti, en tu corazón, puedes despedirte en tu corazón, puedes hacer un cierre simbólico, pero ir con nuestro discernimiento, con nuestra capacidad de discernir e ir viendo qué conflictos interrelacionales o interpersonales pueden ser sanados en la relación propiamente tal, que relaciones no valen la pena y es mejor que dejemos fuera y que tenemos que sanar dentro como como un aprendizaje y qué vínculos son tan importantes que sí necesitamos que sean sanados a nivel energético, a nivel álmico. Y en constelaciones familiares, si vemos magias así como que después realmente hay reordenamientos en la realidad familiar, pero acá lo más importante es el reordenamiento que ocurre en nosotros mismos, dentro tuyo. Así que bueno, todo lo que sea sanación de vínculos o sanación de relaciones para limpiar un poco ese conflicto subyacente que nos había generado este miedo a comunicarnos. Como siguiente tip, que ya no sé en qué número vamos, como guía para la sanación, yo recomendaría todas las técnicas para relajación que en realidad sirven para todo, pero que en este caso usar herramientas de relajación puede ayudar mucho a reducir esa tensión emocional y liberar esa presión acumulada en la zona de la garganta. ¿Para qué? Para que no sigamos acumulando sobres. Porque puede que si tú de hoy en adelante no empiezas a mejorar tu forma de comunicación, empiezas a trabajar tus miedos, empiezas a mejorar cómo expresarte con palabras, pero de ahí hacia atrás todavía tienes esa presión y esa tensión acumulada. Entonces es muy importante que si es tu caso y sobre todo si has tenido múltiples veces estas dolencias o estos dolores o sintomatologías, trabajes con la meditación, trabajes con ejercicios de respiración, trabajes con meditaciones en color azul,
relacionadas con el quinto chakra o con el chakra Vishuddha, meditaciones incluso de todos los chakras, porque también recuerda que tenemos que armonizar cómo sube nuestra energía creadora, cómo expresamos nuestra voz interna. Entonces, sobre todo, segundo y quinto chakra, que tienen que ver con esa voz interna, con el trabajo de nuestra identidad. Y para eso tenemos que estar liberando esa presión acumulada primero. Que primero la relajación, obviamente, meditaciones con el segundo y quinto chakra, y después vienen todos los ejercicios que tengan que ver con la identidad. Primero, todo lo que nos ayude a reconocer nuestra verdadera voz, nuestra verdadera esencia, nuestra personalidad más profunda. Y cuando ya estamos claros de quiénes somos, o por lo menos medianamente claros, todo lo que nos ayuda a reafirmar esa identidad, todo lo que nos ayuda a expresar lo que queremos expresar, clases de arte, clases de canto, expresión arte terapéutica, que lo voy a hablar en otros videos, pero que en el fondo, a diferencia de la artesanía y del arte, para que una actividad artística sea arte terapéutica, sea danza o pintura, lo que sea, tiene que estar enfocada en la sanación, específicamente en la expresión energética y psicológica e inconsciente. Entonces, no es como que, yo pinto, me relajo y con eso estoy haciendo arteterapia. No, pero todo lo que te lleve, sea con un psicólogo, con un terapeuta o solo, lo que te lleve a ahondar en esos aspectos que estaban ocultos, que estaban inconscientes, respecto a tu identidad, lo que te ayuda a empezar a entender lo que te hace vibrar, lo que te hace sentir gozo, qué forma parte de mi interior más íntimo, cómo tú te ves por dentro, cómo te debería ver el mundo, ¿ya? Puede servir. Desde otro prisma, la carta astral te puede ayudar a mirarte desde otros prismas, a mirarte desde otros ángulos. Sirve la carta astral. Todo lo que sea psicoterapia con ese objetivo específico de la afirmación de la identidad también podría servir. Todo lo que tenga con la expresión auténtica de la identidad. Hemos llegado al final de este video. Espero que todo lo compartido aquí te sirva de alguna manera. Déjame en comentarios si te hizo sentido, si has transitado alguna experiencia de este tipo o donde viste que el síntoma apareció justamente en situaciones de conflicto, de conflictos de expresión. Pues seguir indagando, y si sientes que necesitas algún tipo de limpieza energética, donde obviamente liberamos, desbloqueamos todo lo contenido en estos chakras que estén bloqueados. Si sientes que necesitas constelaciones familiares para ahondar de dónde viene todo esto, o incluso una carta astral que te ayude a conocerte más a ti mismo, puedes contar conmigo para todos esos servicios. Así que muchas gracias una vez más por estar aquí y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.